Durante siglos, Roma desafió invasiones, guerras y emperadores. Muchos creen que murió en el año 476, pero Roma sobrevivió casi 1000 años más. Hasta que en 1453, un ejército gigantesco apareció frente a las murallas de Constantinopla. 53 días después, el último emperador romano había muerto, y Roma desapareció para siempre. Esta es la historia del día que murió Roma. Crónicas de Hierro y Acero. Durante siglos, Roma fue el centro del mundo conocido. Sus legiones conquistaron territorios que se extendían desde las costas de Britania hasta los desiertos de Oriente. Sus leyes, su arquitectura y su cultura moldearon el destino de millones de personas. Para muchos, Roma parecía eterna. Sin embargo, gobernar un territorio tan vasto se volvió cada vez más difícil. En el año 395, el Imperio Romano quedó dividido en dos partes, Occidente y Oriente. Mientras Roma siguió siendo el símbolo del poder occidental, una nueva capital surgió en el este. Su nombre era Constantinopla. Ubicada entre Europa y Asia, la ciudad controlaba algunas de las rutas comerciales más importantes del mundo. Protegida por el mar y por enormes murallas, Constantinopla pronto se convirtió en una de las ciudades más ricas y mejor defendidas de la historia. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente desapareció. El último emperador fue depuesto y numerosos reinos ocuparon sus antiguos territorios. Para muchos historiadores, aquel fue el final de Roma. Pero Roma no murió. En Oriente el imperio continuó existiendo. Sus habitantes seguían llamándose romanos. Sus emperadores se consideraban herederos legítimos de César y Augusto. Durante casi 1000 años más, Constantinopla resistió invasiones, guerras civiles, epidemias y asedios. Sin embargo, nada es eterno. A mediados del siglo XV, aquel imperio que una vez había dominado el Mediterráneo se encontraba reducido a una sombra de su antiguo poder. Lo que quedaba de Roma cabía dentro de una sola ciudad. Y frente a esa ciudad, un joven sultán estaba preparando el ejército que cambiaría la historia para siempre. En su época de mayor esplendor, el Imperio Romano de Oriente había controlado vastos territorios en Europa, Asia y África. Desde Constantinopla gobernó provincias ricas, grandes puertos comerciales y algunas de las ciudades más importantes del mundo medieval. Pero los siglos fueron desgastando aquel poder. Las guerras contra persas, árabes, búlgaros, normandos y turcos fueron reduciendo lentamente sus fronteras. Cada derrota significaba menos soldados, menos recursos y menos ingresos para sostener el imperio. Lo que una vez fue una potencia capaz de desafiar a cualquier enemigo, comenzó a luchar simplemente por sobrevivir. El golpe más devastador llegó en 1204. Durante la llamada Cuarta Cruzada, ejércitos cristianos occidentales que originalmente debían dirigirse a Tierra Santa terminaron atacando Constantinopla. La ciudad fue saqueada, sus tesoros fueron robados y gran parte de su riqueza desapareció para siempre. Aunque los romanos recuperaron la ciudad décadas después, el daño era irreversible. Para 1453, el imperio prácticamente había desaparecido. Fuera de Constantinopla solo conservaba algunos territorios dispersos y escasos recursos. La ciudad seguía siendo impresionante, pero ya no era la metrópoli de cientos de miles de habitantes que había sido siglos atrás. Las estimaciones modernas sugieren que su población rondaba apenas entre 50 y 60 mil personas. Para defenderla, el emperador podía reunir aproximadamente 7 u 8 mil hombres, incluyendo mercenarios extranjeros y voluntarios. Frente a ellos se alzaban las famosas murallas de Teodosio, consideradas por muchos las defensas más poderosas del mundo medieval. Aquellas murallas habían detenido invasiones durante casi 1000 años. Pero esta vez el enemigo que se acercaba traía algo que ningún ejército anterior había poseído: el poder de derribarlas.
Mientras Constantinopla luchaba por sobrevivir, una nueva potencia dominaba la región. El Imperio Otomano había crecido durante generaciones, conquistando ciudades, absorbiendo reinos y expandiéndose por Europa y Asia. En 1451, un joven de apenas 19 años ascendió al trono otomano. Su nombre era Mehmed II. A pesar de su edad, Mehmed no era un gobernante inexperto. Había recibido una educación rigurosa en política, estrategia militar, historia y lenguas extranjeras. Conocía las hazañas de grandes conquistadores del pasado y estaba decidido a dejar su propia huella en la historia. Desde el comienzo de su reinado tenía un objetivo claro: Constantinopla. La ciudad ocupaba una posición estratégica extraordinaria. Separaba los territorios otomanos de Europa y Asia, controlaba rutas comerciales vitales y seguía representando el legado del antiguo Imperio Romano. Mientras Constantinopla resistiera, siempre existiría un símbolo de oposición al poder otomano. Mehmed comprendía que conquistarla no solo tendría valor militar, también le otorgaría un prestigio inmenso ante sus súbditos y ante el resto del mundo. Por ello, comenzó a prepararse con una determinación poco común. Ordenó reforzar fortalezas alrededor del estrecho del Bósforo para controlar el tráfico marítimo. Reunió recursos de todo el imperio. Convocó soldados provenientes de distintas regiones y organizó una de las mayores fuerzas militares de su tiempo. Pero el joven sultán sabía que los ejércitos por sí solos no bastaban. Durante siglos, las murallas de Constantinopla habían resistido ataques de innumerables enemigos. Si quería conquistar la ciudad, necesitaría algo capaz de romper defensas que parecían invencibles. Y pronto encontró a un hombre que afirmaba poder hacerlo realidad. El hombre que llamó la atención de Mehmed II era un ingeniero y fundidor conocido como Orban. Originario de Europa Central, afirmaba ser capaz de construir armas más grandes y poderosas que cualquier otra vista hasta entonces. Según varias fuentes históricas, Orban había ofrecido inicialmente sus servicios a Constantinopla. Sin embargo, el debilitado imperio carecía de los recursos necesarios para financiar un proyecto de semejante magnitud. Mehmed, en cambio, sí podía hacerlo. El sultán no dudó. Bajo su patrocinio comenzaron a fabricarse enormes bombardas de bronce diseñadas para destruir murallas que durante siglos habían sido consideradas prácticamente inexpugnables. La más famosa de ellas alcanzaba dimensiones impresionantes para la época y requería una compleja logística para ser transportada. Mover aquellas piezas de artillería era una tarea monumental. Decenas de bueyes, cientos de trabajadores y numerosos soldados participaron en el traslado desde los talleres hasta las cercanías de Constantinopla. El recorrido fue lento y difícil, pero finalmente las enormes armas llegaron a su destino. A comienzos de abril de 1453, el ejército otomano apareció frente a las murallas. Poco después comenzó el bombardeo. Cada disparo sacudía el terreno y enviaba enormes proyectiles de piedra contra las defensas romanas. Aunque la cadencia de fuego era limitada debido al tamaño de los cañones, el impacto psicológico fue enorme. Los defensores estaban presenciando una forma de guerra que transformaría los asedios para siempre. Sin embargo, las murallas de Teodosio no cayeron de inmediato. Construidas siglos atrás y reforzadas a lo largo del tiempo, seguían siendo una de las estructuras defensivas más formidables del mundo. Tras cada bombardeo, los defensores trabajaban incansablemente para reparar los daños. La batalla por Constantinopla había comenzado, y ninguno de los dos bandos imaginaba aún cuánto costaría la victoria. El asedio comenzó oficialmente el 6 de abril de 1453. Frente a las murallas de Constantinopla se extendía un ejército otomano que superaba ampliamente a los defensores en número, recursos y capacidad de reemplazo. Sin embargo, la ciudad poseía una ventaja que había salvado a Roma durante siglos: sus fortificaciones. Las murallas de Teodosio eran una obra maestra de la ingeniería militar.
formadas por múltiples líneas defensivas, torres y fosos, habían resistido numerosos ataques a lo largo de la historia. Incluso frente a la nueva artillería otomana, seguían demostrando una resistencia extraordinaria. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino XI organizó personalmente la defensa. Junto a él combatían soldados bizantinos, voluntarios locales y contingentes extranjeros, entre ellos experimentados mercenarios genoveses dirigidos por Giovanni Giustiniani. Cada día seguía un patrón similar. Los cañones abrían fuego contra las murallas. Los soldados otomanos intentaban aprovechar los daños para acercarse a las defensas. Los defensores respondían con flechas, proyectiles y contraataques limitados. Cuando llegaba la noche, comenzaba otra batalla silenciosa. Miles de hombres trabajaban reparando las brechas abiertas durante el día. Transportaban tierra, piedras y madera para reforzar los sectores más dañados antes del siguiente amanecer. Pero el tiempo jugaba a favor de Mehmed. Con cada jornada aumentaban el cansancio, las bajas y la escasez de recursos. Los defensores sabían que no podían reemplazar fácilmente a sus muertos y heridos. Cada pérdida era irreparable. Aún así, Constantinopla seguía resistiendo. Las semanas pasaban y las murallas continuaban en pie. Para muchos observadores parecía que la ciudad estaba repitiendo el milagro que había realizado tantas veces a lo largo de los siglos. Pero Mehmed aún tenía movimientos por ejecutar, y uno de ellos cambiaría por completo el curso del asedio. Mientras los combates continuaban en las murallas, una parte crucial de la ciudad permanecía relativamente protegida. Al norte de Constantinopla se encontraba el Cuerno de Oro, un puerto natural que durante siglos había servido como refugio para la flota romana. La entrada a ese puerto estaba bloqueada por una enorme cadena de hierro tendida entre Constantinopla y la ciudad de Gálata. Esta barrera impedía que los barcos enemigos penetraran en sus aguas y había demostrado su eficacia en numerosas ocasiones. Para Mehmed, aquello representaba un problema importante. Mientras el Cuerno de Oro permaneciera cerrado, los defensores podrían mantener una zona relativamente segura desde la cual mover suministros y tropas. Un ataque exclusivamente terrestre podía prolongar el asedio durante meses. Entonces el joven sultán tomó una decisión audaz. En lugar de intentar romper la cadena, ordenó transportar parte de su flota por tierra. Durante una noche, trabajadores y soldados prepararon un camino utilizando troncos engrasados sobre las colinas que rodeaban la ciudad. Uno tras otro, los barcos fueron arrastrados fuera del agua y desplazados por terreno firme hasta alcanzar nuevamente el Cuerno de Oro. Cuando amaneció, los habitantes de Constantinopla contemplaron una escena difícil de creer. Decenas de embarcaciones otomanas navegaban en aguas que debían estar protegidas. La maniobra no significó el colapso inmediato de las defensas, pero tuvo un enorme impacto estratégico y psicológico. Ahora la ciudad debía defenderse desde más direcciones y distribuir unos recursos que ya eran escasos. Para los defensores fue una señal alarmante. Mehmed estaba demostrando que no pensaba abandonar el asedio. Si una barrera bloqueaba su camino, simplemente encontraría otra forma de superarla. La presión sobre Constantinopla aumentó, y mientras los días seguían pasando, las murallas comenzaban a mostrar signos cada vez más preocupantes de desgaste. Tras más de 7 semanas de combates, el destino de Constantinopla estaba a punto de decidirse. Las murallas seguían en pie, pero cada día resultaba más difícil repararlas. Los defensores estaban agotados, los recursos disminuían y las bajas se acumulaban. Mehmed sabía que el momento había llegado. Durante la noche del 28 de mayo de 1453, el campamento otomano se preparó para el ataque final. Miles de soldados ocuparon sus posiciones mientras las piezas de artillería realizaban los últimos bombardeos contra las defensas de la ciudad. Dentro de Constantinopla la situación era muy distinta. Los habitantes comprendían que la batalla decisiva se acercaba. Muchos acudieron a las iglesias para rezar. Otros se prepararon para luchar.
El emperador Constantino XI recorrió las líneas defensivas y permaneció junto a sus hombres. Antes del amanecer del 29 de mayo comenzó el asalto. Las primeras oleadas atacaron las murallas intentando desgastar a los defensores. Tras ellas, llegaron tropas mejor equipadas y más experimentadas. La lucha fue intensa y se prolongó durante horas en distintos sectores de la ciudad. En medio del combate, Giovanni Giustiniani, uno de los comandantes más importantes de la defensa, resultó gravemente herido. Su retirada provocó confusión entre numerosos combatientes que dependían de su liderazgo. Al mismo tiempo, los ataques otomanos continuaban aumentando la presión sobre las murallas dañadas. Finalmente, en uno de los sectores más castigados por la artillería, los atacantes lograron abrirse paso. La resistencia comenzó a derrumbarse. Constantino XI se negó a abandonar la ciudad. Las fuentes coinciden en que decidió permanecer combatiendo junto a sus soldados durante los últimos momentos de la defensa. Después de eso, desapareció en medio de la batalla. Nunca volvió a ser visto con vida. Con la caída de las defensas, los soldados otomanos penetraron en Constantinopla. Después de casi 1000 años de existencia, el Imperio Romano de Oriente había llegado a su fin. El 29 de mayo de 1453, Roma murió por última vez. Cuando las fuerzas otomanas atravesaron las murallas, la resistencia organizada llegó a su fin. Constantinopla, la ciudad que había sobrevivido a innumerables invasiones durante más de 1000 años, finalmente había sido conquistada. Las horas siguientes fueron caóticas. Siguiendo las costumbres de guerra de la época, la ciudad fue sometida al saqueo. Miles de habitantes intentaron refugiarse en iglesias, edificios públicos o viviendas privadas. Muchos fueron capturados, mientras otros lograron escapar del caos que se apoderó de las calles. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad era Santa Sofía. Durante siglos había sido el principal templo del cristianismo ortodoxo y uno de los símbolos más reconocibles del mundo romano. Tras la conquista, el edificio pasó a formar parte del nuevo orden impuesto por los vencedores. Las cifras exactas de muertos continúan siendo objeto de debate entre los historiadores. Las fuentes de la época ofrecen estimaciones diferentes y, en muchos casos, contradictorias. Lo que sí parece claro es que miles de personas murieron durante el asedio y la toma de la ciudad, mientras muchas otras fueron capturadas o desplazadas. Para Mehmed II, la victoria representó el mayor triunfo de su reinado. Constantinopla se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano y comenzó una profunda transformación que marcaría el destino de la región durante siglos, pero las consecuencias fueron mucho más allá de una sola ciudad. La caída de Constantinopla puso fin al último estado que se consideraba heredero directo del Imperio Romano. Un imperio que había sobrevivido a bárbaros, persas, árabes, cruzados y guerras civiles, desapareció finalmente en 1453. Roma había gobernado el mundo, había resistido durante casi 15 siglos y había desafiado a incontables enemigos. Sin embargo, ninguna civilización es eterna. Y aquel 29 de mayo, entre el humo de los cañones y las ruinas de las murallas, terminó una de las historias más extraordinarias de la humanidad. Esta fue la historia del día que murió Roma, pero su historia jamás sería olvidada.